Taller 20 de crecimiento personal. Pachi Larrea. El desconocimiento de la verdad nos hace ser esclavos de la mentira. Aparte de eso, cuando no queremos recordar y reconocer nuestra identidad, o sea, quiénes somos en realidad, automáticamente estamos bajo los poderes del ego. ¿Está claro lo que está pasando en el planeta Tierra? Por creación del hombre. Lo que uno piensa y mantiene ese pensamiento durante un tiempo pasa a la creencia. Y lo que están haciendo los medios de comunicación es precisamente eso. Y uno termina creyendo lo que dicen, a pesar de que creemos que sabemos discernir. La mente subconsciente no sabe discernir. En estos momentos, el miedo se está apoderando de nosotros y así va aumentando la creencia. Y lo que hemos dicho, si se mantiene durante bastante tiempo y muchas veces un pensamiento, es una gran herramienta para que desarrolle esa creencia y después se crea uno. Es hora de que despertemos y recordemos nuestra identidad. Aunque uno no quiera creer que somos tres energías, te tengo que decir que dejes de pensar y menos creer que estás en lo cierto. Somos tres energías en uno. Y es hora de saber cómo funcionan cada una de ellas. Y aunque no quieras reconocer, esto es así. Porque está por encima de los poderes del hombre y del ego. De la misma forma que el hombre ha creado esta situación, tú y yo podemos descreer y crear lo que nos interese, porque somos creadores de nuestra vida y somos los únicos responsables de ella. No des la responsabilidad a otros y menos tu poder a nadie. Nada entra de fuera adentro, sino que uno crea lo que cree dentro. Es por eso que tenemos que alejarnos de que nos influya ninguna creencia o miedos ajenos a nuestros deseos. Ten cuidado los pensamientos que estás manteniendo, las creencias que estás creyendo. Cámbialas por las creencias que deseas y elige las que te gustaría experimentar. Solo tienes que conocer cómo funcionan las tres energías. Este cuerpo y esta vida tienen caducidad, pero la verdadera vida continuará por siempre en la dimensión espíritu. En la energía espíritu o el todo, nunca terminará. Y aunque no queramos reconocer, esa es la verdadera vida. Lo que está ocurriendo en este planeta es el ego. Y esto sí tiene caducidad. Para los cómodos que estén dominados por el ego, dirán que todo esto es una chorrada. Sería lo mismo que decir 2 y 2 son 5. Cuando una ley que está tan aprobada por la ciencia, experimentada y desarrollada por muchísimos expertos a lo largo de los tiempos y de las vidas, como es esta, el decir que esto es una chorrada, lo siento por el que lo cree. Te tengo que decir que deje de tener razón por tu bien.
entra en esa energía espíritu. Elija experimentar la salud, abundancia, felicidad. Y según vayas desarrollando esa creencia, y no es suficiente saber, porque tienes que ser. Irás experimentando en el cuerpo físico y eso será por encima de todos los virus mentales y físicos que crea el hombre con el ego. El todo, o llámale como quieras, es poder desde el amor y no desde el ego. En estos talleres y en este capítulo, muchas personas pensarán que esto es como una religión. Pero os aseguro que para ser una religión le falta todo. Dios o el todo nunca es parte de una religión. Aunque el hombre, por sus intereses, se haya adueñado de ese nombre, para así hacernos ver muchas veces todo lo contrario a lo que ese Dios o el todo es. Aquí no vamos a hablar de ninguna religión, pero sí tenemos que comentar su influencia en nosotros. Es inevitable no comentar para poder apagar o adormecer los limitantes. Hemos tenido y tenemos una gran influencia de la religión y tenemos que ser conscientes y conocer cuál es la misión de una religión y sus estrategias. Si conocemos nuestros limitantes, podremos avanzar con más rapidez. Para tratar este capítulo, veremos que en algunas frases hay algunas contradicciones. Este libro habla de forma que podamos entender, y cuando habla al cuerpo es una forma distinta que como habla al alma. También nos ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que las palabras son las menos reales por sus muchas interpretaciones, y es la comunicación menos eficaz, siendo la principal comunicación el diálogo interior y las emociones internas. Para poder analizar estos puntos y hacer un examen con nosotros mismos, es necesario que abramos y razonemos desde la energía espíritu, porque es el único lugar donde encontraremos la verdad. En el cuerpo y la mente no está la verdad, porque la mayor influencia del ego está ahí en el cuerpo y la mente. Y el ego va en el punto opuesto a la verdad. Para eso nos enfocaremos y nos guiaremos siempre basándonos en varios puntos, pero en este momento voy a marcar los siguientes, que son verdaderos y con un amor de conciencia. Un punto. Todos somos uno en la unidad con el todo o Dios. El desarrollar este punto de unidad nos ayudará mucho para adormecer miedos y cambiar de creencias. De esa manera calmaremos la mente y será más fácil el poder escucharnos, porque sí es lo más importante. Otro punto. Todas las cosas tienen sus dos polos opuestos. El desarrollo de este punto nos hará ver para luego evitar tener que opinar y menos juzgar a las personas. Eso no quiere decir que no podamos comentar cada situación, pero siempre serán desde nuestro punto de vista, porque nunca podemos saber desde qué dimensión nos ha enviado el autor. Nuestra forma de ver las cosas siempre serán desde nuestra dimensión. Otro punto, cada persona elige qué parte quiere experimentar. Como hemos dicho antes,
si todas las cosas tienen sus dos polos opuestos, cada persona elige qué parte quiere experimentar. Aquí se ve que nada entra de fuera adentro. Todo pensamiento, creencia, se crea en la energía espíritu, consciente o inconscientemente. Y luego la mente proporciona todas las herramientas para que el cuerpo los experimente. Esta ciencia ya está demostrada. Perdonadme que la repita tantas veces, porque hay tanta gente que no interesa que creamos esto, y es por eso que repito tantas veces. Uno puede creer o no creer. Esta ciencia ya está demostrada. Cuarto, hemos nacido para experimentar y avanzar. Es la única razón de nuestra vida. El resto son herramientas para experimentar. Y otro punto. Tenemos libre albedrío. Con este punto, bien aplicado, solucionaremos muchas de nuestras dudas. Tenemos que entender que cuando una persona tiene libre albedrío, esto tenemos que entender y no confundir con un libertinaje, porque nunca puede tener mandamientos ni sacramentos que nos acondicione. Y así, en definitiva, veremos que la ley de Dios es no ley. También es importante que seamos conscientes que el saber no es el ser. El saber las cosas y tener buena memoria es muy positivo, pero al mismo tiempo es una situación donde el ego actúa con muchísima fuerza. El saber no es ser. El saber es recordar y memorizar, que muchas personas lo hacen con bastante facilidad, y el ego les impide avanzar. El ego argumenta que si sabes, ¿para qué vas a repetir más veces? Que si ya recuerdas, no tienes más necesidades. Te impide coger el hábito de repetición. Te hace ver que es un aburrimiento repetir, leer, meditar, que no necesitas hacer más para avanzar, etcétera, etcétera. Yo te diré que seas humilde y haz hábitos para que la repetición llegue a ser. La única forma de saber a qué nivel de ser está uno solo tiene que ver si su vida física, en todos los aspectos y situaciones, es plena. Tenemos que llegar a una plenitud en esta vida física porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hemos nacido para experimentar y avanzar en ese camino de plenitud. Y ahora comenzaremos con el capítulo 5 del libro 1, Conversaciones con Dios. Ya os he dicho antes también, y vuelvo a repetir, es muy importante que también escuchéis, y no una vez, sino que bastantes veces, para que podamos asimilar las nuevas creencias. Es bastante difícil a veces, suele ser, de deshacernos o adormecer las creencias que tengamos de antes. Cuando una creencia se incrusta dentro de uno, como que echa raíces, cuesta separarte de ellas. Entonces tenemos que meter razones más poderosas para poder adormecer esas de antes. Y para eso no es suficiente estos talleres. Tienes que escuchar varias veces. Y te lo digo, es el capítulo 5 del libro 1, Conversaciones con Dios. Y el hombre le pregunta, ¿cuál es el auténtico camino hacia Dios? Y Dios le contesta,
tienes una gran necesidad de que sea un camino u otro. Y no podrían ser todos ellos. Aquí comenzamos a ver limitantes y aplicaremos el libre albedrío. El libre albedrío no puede tener obligaciones. Las obligaciones son impuestas por el hombre para que nos dominen. Sé que esto te traerá muchas preguntas, pero estate tranquilo que todas se irán aclarando. A este libre albedrío le acompaña que toda acción tiene su reacción. Entonces, si las consecuencias de una acción no te agrada, solo tienes que cambiar. Toda acción, todo pensamiento, todo deseo, toda creencia es energía. Esa energía la creamos después. Entonces, si cuando experimentamos esa creación y no nos gusta, solo tenemos que cambiar. Y Dios continúa. Aunque déjame decirte, que te diga que la respuesta está dentro de ti, dice Dios. Se manifiesta a todo corazón que se pregunte seriamente cuál es el camino hacia Dios. A cada uno le es dada una sincera verdad. Ven a mí por el camino de tu corazón, no a través del viaje de tu mente. Nunca me encontrarás en tu mente. Para conocer realmente a Dios, has de apartarte de tu mente. Ahora te dejo que pienses tú dónde entra el ego. En el cuerpo y en la mente, el ego entra con mucha facilidad. El ego nos separa de todo, de Dios, de ese todo. El ego nos separa. Entonces tú verás en este planeta Tierra cuántas entidades, cuántos lugares, cuántos libros, cuántas conferencias nos separan del todo o de ese Dios. Toda aquella entidad o libro o conferencia que nos separe, ahí interviene el ego. Y Dios dice, empezaré con una afirmación que te asustará y que quizás ofenda la sensibilidad de mucha gente. Y dice, no existen los 10 mandamientos ni nada parecido. ¿Qué habría de mandarlos? ¿Yo? ¿Y para qué se necesitarían tales mandamientos? Cualquier cosa que yo quiera es. Ya lo voy a leer de nuevo, porque es muy importante. ¿Quién habría de mandarlos? Yo, dice Dios. ¿Y para qué se necesitaría tales mandamientos? Cualquier caso que yo quiera es. Si estamos hechos a su imagen y semejanza, somos todo lo que queramos ser, pero en esa energía espíritu. Después uno decide qué quiere experimentar. Estamos hablando mucho de estos dos temas, pero mientras que uno no empieza a experimentar esa energía espíritu, será bastante difícil, no es, pero como que es bastante complicado poder entender las cosas. Si no entras en esa energía espíritu, el ego te dominará. Y cuando entra el ego, no vas a poder entrar en esa energía espíritu que es la parte del todo o Dios, o llámale como quieras. Y Dios continúa, entonces ¿para qué hace falta mandar nada? Y si yo hubiera promulgado mandamientos, ¿no se cumplirían automáticamente? ¿Cómo podría querer que algo fuera tan mal que yo lo mandara y luego me sentara y observara que no era así?
¿qué clase de rey haría eso? ¿Qué clase de gobernante? Y Dios dice, pero déjame decirte, yo tampoco soy ni un rey ni un gobernante. Soy simplemente, asombrosamente, el creador. Pero el creador no gobierna, sino que sencillamente crea. Crea y sigue creando. Dios solamente ha hecho las leyes que gobiernan el universo, sin tener que dar ningún castigo, solo que cada acción tiene su reacción y uno elige qué quiere experimentar. Esa es la razón de estos talleres, que sirven para que despertemos y recordemos cómo funciona Dios y el universo. Os he dicho muchas veces que el desconocimiento de la verdad nos hace ser esclavos de la mentira. Este es un punto que repetiré miles de veces. El ego no te permite, no me permite, no nos permite avanzar ni entrar en esa dimensión. Nos pone todos los sistemas que hay en el planeta para que no hagamos ese ejercicio. Dios continúa. Yo os he creado a vosotros y os he bendecido a imagen y semejanza mía. Esto hemos oído muchas veces. La diferencia es que no hemos escarbado y nadie nos ha enseñado a pensar por nosotros mismos. Ahora tenemos que hacer con un pequeño esfuerzo y empezar a razonar por nosotros mismos, pero siempre desde la energía alma y no desde la mente o el cuerpo, porque ahí el ego tiene mucha influencia. Y Dios continúa, sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando veas estas señales. Como os he dicho antes y al principio, ahora nos habla al cuerpo. No hay camino hacia Dios porque todos somos parte de Dios. ¿Ya me entiendes? O sea, no hay camino. Ya tenemos que entender que somos parte. Solo tenemos que desarrollar esa creencia, vivir, experimentar esa situación. Dios dice, son vuestras libertades y no vuestras restricciones. Estos son mis compromisos, no mis mandamientos, puesto que Dios no manda sobre lo que ha creado, sino que simplemente dice a sus hijos, así es como sabréis que llegáis a casa. Mi respuesta es igualmente eterna, pero nunca ha sido ni nunca será un mandamiento. ¿A quién iba a mandar? Dice Dios, ¿Y a quién iba a castigar? Si mis mandamientos no se cumplieran. Solo a mí mismo. Como os he dicho antes, somos uno con Dios. Tenemos que entender esto. Dios o nosotros, cada vez que hagamos algo por alguien, nos hacemos a nosotros mismos. Y Dios en este caso dice, ¿cómo os voy a dar un castigo? Para castigarme a mí mismo. Y yo te digo, ¿cómo vas a opinar de otros? ¿Cómo vas a juzgar a otros? Para juzgarte a ti mismo. Porque si todos somos uno, todos somos partes de uno. Somos un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo. Cada miembro de ese cuerpo que somos todos, cada uno estamos por distintas razones y experimentar aquello que hemos elegido cada uno, porque tenemos libre albedrío. No te olvides que todo lo que hacemos, pensamos, decimos a otros, al ser todos el mismo cuerpo, nos hacemos a nosotros mismos. Ese es el despertar importante, que todos somos uno y todo lo que hacemos nos hacemos a nosotros mismos. Esto no te conformes con saber. Tenemos que experimentar.
Y Dios dice, no existe ese ir al cielo ni nada semejante. Solo existe una certeza de que ya estás allí. Solo existe una aceptación, un conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. Aquí también se encierran muchas cosas. No tenemos que merecer nada. Solo tenemos que vivir, experimentar el ser. Aquí nos aclara de nuevo que al ser todos y todos uno, solo necesitamos el despertar y tener conocimiento de eso. No necesitamos ir a ninguna parte porque somos parte del todo. En esa dimensión no es más que un punto de energía, que es el todo. Y ahí sabemos todo, pero como os he dicho muchas veces, el saber no vale nada si no lo experimentas. Y es a eso que decidimos coger este cuerpo para experimentar. Somos creadores de nuestra vida. Y ahora que estamos despertando, sabemos por dónde tenemos que empezar. Y es por recordar y aceptar quiénes somos. Dios dice, la ironía es que la mayoría de las personas creen que deben abandonar el sitio donde están para alcanzar el lugar a donde quieren ir. Aquí también, ¡pua! Es que son frases que contienen tanta información, o sea que no tenemos que ir a ningún sitio. Aquí también esas creencias de separación, cuando decimos que la muerte nos separa, no nos separa nada. Cuando nos casamos se dice, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Dios nos hizo uno antes de nacer. En esa dimensión ya somos uno. Si pensáis un poco, veréis en cuántos momentos de la vida y en cuántas frases hablamos de separación. Y todo eso son creencias limitantes. Todo eso nos hace una mente que tenemos que aclarar esa mente. Tenemos que vaciar esa mente. Tenemos que saber que la ciencia también ya la ha probado esta unidad. El vivir en esta unidad es un gran poder que nos da esa creencia cuando es vivida. Por eso os digo que vamos a darle importancia. El hacer este cambio no nos cuesta dinero. El hacer este cambio tan grande, un cambio tan grande, no es cambiar de blanco al negro. Y Dios dice, la iluminación consiste, fijaros, la iluminación consiste en entender que no hay ningún sitio a donde haya que ir, nada que se tenga que hacer, ni nadie que se tenga que ser, excepto precisamente quien uno está siendo en este momento. Y yo os digo, ese es el despertar. También os diré que muchas veces, desde nuestra dimensión, igual como que no entendemos muchas cosas, pero no tenemos que dar demasiada importancia, solo tenemos que avanzar sin parar. Un poco como las hormigas, siempre haciendo, e iremos aclarando. Porque claro, si empezamos a visualizar en un momento todo esto, dirás, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué es todo esto? Pero si vamos avanzando poquito a poco, en muy poco tiempo, y os hablo de muy poco tiempo, cuestión de unos pocos meses, un año, 2 años, el cambio va a ser tan terrible dentro de nosotros que vamos a ser otras personas en ese aspecto. Y Dios dice, estáis haciendo un viaje a ninguna parte. El cielo, como lo llamáis, no está en ninguna parte. Te lo aseguro, cualquier experiencia que vosotros tengáis
yo la tengo. ¿No ves que me estoy experimentando a mí mismo, a través vuestro? ¿Para qué otra cosa crees que es todo esto? Esto nos habla Dios. Que aquí también vemos que somos partes de Dios, que estamos hechos con el libre albedrío y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es todo uno con nosotros, todo lo que hagamos nosotros le beneficia también a Dios. De la misma forma que todo lo que hagamos nosotros nos beneficiamos el uno del otro. Y Dios dice, de no ser por vosotros, Dios dice, de no ser por vosotros, yo no podría conocerme a mí mismo. Yo os creé de modo que pudiera conocer quién sois. Pues que cuando decimos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, es que lo tenemos que escarbar. La imagen y semejanza de Dios no es referente a lo físico, es referente a la energía espíritu, que todos somos del mismo cuerpo. No es difícil de entender esto, que estamos hechos a su imagen y semejanza, que hemos oído muchas veces, igual con otras palabras también, pero hemos oído muchas veces decir, es que tenemos tanta capacidad dentro. Claro, empezaremos a entender qué capacidad tenemos dentro. En este punto también nos da mucha información. Cuando decimos infinito, no somos conscientes de lo que decimos. Infinito es algo sin principios ni fin. Entonces, todos somos uno sin principio ni fin. Así entendemos que todos, al ser semejantes y uno en todo sin principio ni fin, estamos experimentando todos en distintos niveles. Es por eso que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estos puntos, según vayamos avanzando en el crecimiento, en calmando la mente, iremos aclarando y ampliando mucho más. También entenderemos que aunque nos parezca que sabemos mucho, en la dimensión que estamos no llegamos ni a párvulos. Si medimos desde la dimensión que somos, claro. También deciros que cuando nos dicen la gran capacidad que tenemos y por falta de creencia no la estamos utilizando, ahora nos damos cuenta que sí, tienen razón. Quien dice eso es que sabe mucho más que nosotros. Y hemos oído muchas veces, estamos utilizando un tanto por cien mínimo de lo que somos. Pues ahora nos daremos cuenta, lo experimentaremos nosotros mismos sin que nadie nos diga, por falta de esa creencia, qué limitaciones tenemos. Y el hombre continúa, ¿cómo puede ser que el cielo esté aquí y yo no lo experimente? Dios dice, no puedes experimentar lo que no sabes, o no recuerdas, o no lo creas. Y no sabes que estás en el cielo aquí y ahora porque no lo has experimentado. Y es que para ti es un círculo vicioso. No puedes todavía, no has encontrado la manera de experimentar lo que no sabes. Y no puedes saber lo que no has experimentado. Todo eso nos dice Dios. Y yo os digo, este es un juego de palabras y dice algo que aquí repetimos mucho. Primero hay que creer para poder experimentar, pero queremos primero tener para luego experimentar. Y eso nunca existirá. Es por eso que en estos talleres decimos, y digo muchas veces, que tenemos que empezar a vivir desde nuestra propia creencia, desde el corazón. No estar esperando a lo que otros nos digan, sino que tenemos que empezar a experimentarnos a nosotros mismos. Para poder experimentar las cosas, tenemos que empezar por creer en esa dimensión.
que ya existe todo en el formato energía. Uno elige y esa creencia pasa a la mente subconsciente, que ésta le proporciona todas las herramientas para que con la acción del cuerpo lo pueda experimentar todo aquello que haya elegido. Tenemos que vivir y desarrollar esta creencia que es tan poderosa y necesaria para avanzar. Hasta ahora hemos vivido sin ser conscientes de que somos los creadores, pues a partir de ahora empezaremos a vivir conscientemente lo que creamos. Y Dios dice, lo que te invita a hacer la iluminación es saber algo que no has experimentado y así experimentarlo. El saber abre la puerta a la experiencia y tú crees que es al revés. En realidad, sabes muchas más cosas de las que has experimentado, pero simplemente no sabes lo que sabes. Las cosas están perfectas. No puedes experimentar algo que hayas experimentado antes. Tenemos que empezar a experimentar lo desconocido. Y nunca mejor dicho la palabra experimentar. Para poder experimentar uno tiene que empezar de cero. Si no, no se puede experimentar. Y Dios continúa. Por ejemplo, sabes que hay un Dios, pero puede que no sepas que lo sabes. Y de este modo, sigues esperando la experiencia y constantemente la estás teniendo, pero la estás teniendo sin saberlo. Dios dice, yo te digo simplemente que los cambies. Lo primero supone una disciplina y lo segundo, un divertido ejercicio. Oímos muchas veces que tenemos que divertirnos en el camino. Y sí es cierto, pero eso llega cuando uno empieza a creer y empieza a experimentar su creación conscientemente. Dios dice, simplemente obsérvalo y luego mira a ver si te sirve en función de quién y qué quieres ser. Recuerda que estás constantemente en el acto de crearte a ti mismo. En cada momento estás decidiendo quién y qué quieres ser. Y en gran parte lo estás decidiendo a través de las opciones que tomas con respecto a quién y qué piensas que es apasionado. Como veis, unos conscientes y otros inconscientemente, pero todos vamos en el camino de experimentar. ¿Quiénes somos nosotros para opinar, juzgar y menos criticar por lo que uno está experimentando? Aunque lo que uno está haciendo no sea de nuestro agrado. Cuando uno experimenta algo que no le agrada, solo tiene que elegir otra meta para poder experimentar. Y si uno lo hace desde la energía espíritu, correrá más deprisa. Dios dice, el ser es el más alto estado de la existencia. Su esencia más pura es el aspecto de Dios. Sin embargo, nunca ha sido suficiente para nosotros. Dios, alma, espíritu, simplemente ser, siempre hemos suspirado por experimentar. Que es la razón del por qué hemos venido al planeta Tierra. Como ves, incluso el mismo Dios está experimentando por medio de nosotros. Nuestra alma está experimentando por medio de nosotros. O sea, y en el plan físico también sabemos que el saber no nos lleva a ninguna parte. El saber no. Si no pones en práctica eso que sabes, no te sirve de nada. Es como un libro. El alma es parte de Dios. O sea que no venimos a aprender nada.
Solo venimos a experimentar aquello que sabemos. Dios hace lo mismo con nosotros. Nuestra experiencia también le enriquece a Dios. Y no olvides que somos uno en el todo. Y Dios dice, una cosa es ser amor y otra muy distinta es hacer un acto de amor. Como veis, para nosotros el hacer el amor tiene un significado bastante erróneo. Al sexo le llamamos hacer el amor. No digo que no lo sea, pero el hacer el amor, como hacer con amor y como ser amor, es bastante más amplio que en los términos que usamos. Y Dios dice, el alma anhela hacer algo de lo que es, con el fin de conocerse a sí mismo en su propia experiencia. Así tratará de realizar su más alta idea por medio de la acción. Lo que os decía, como desconocemos la razón de nuestra vida, ahora lo vemos con claridad, que no estamos aquí por el acto sexual que hicieron nuestros padres. Es bastante más contundente. Recordar, es por eso que tenemos que dar prioridad al crecimiento personal, para que podamos dirigir nuestra vida y seguir experimentando, porque es lo que vamos a llevarnos cuando dejemos este cuerpo. El hombre le pregunta, antes has dicho, aquello a lo que te resistes persistirá. ¿Puedes explicármelo? Dios le explica, no puedes resistirte a algo sin que ello implique darle realidad. El acto de resistirse a una cosa es el acto de darle vida. Cuando te resistes a una energía, reconoces que está ahí. Cuanto más te resistas a algo, más real lo harás, sea lo que sea aquello a lo que te resistas. Nosotros también usamos, paralelo a eso, y usamos persistencia. Y es muy interesante lo que dice. La persistencia o la resistencia es fundamental en este cambio que estamos haciendo. No sabemos cómo está nuestro subconsciente de miedos, creencias, limitantes. Solo tenemos que saber hasta que no supere lo positivo y adormecer los miedos, no se manifestarán en nuestro cuerpo físico los sueños y metas que estamos buscando. Luis Costa dijo, hasta que no superemos los enanitos positivos al 51%, no ganaremos la guerra. Tampoco podemos compararnos con otros porque desconocemos cuál es su nivel de creencia de muchas personas. Es por eso que no podemos compararnos con nadie, por desconocimiento de su nivel de creencias. Dios dice, todas las cosas debes quererlos siempre porque es parte de lo que estás experimentando. Y yo te digo, exacto, no te quejes por algo que lo has creado tú. Simplemente cambia de metas y desarrolla esa creencia. Dios dice, puedes simplemente recrearla, tal como la creaste en un principio. De este modo, puedes tener en tu vida aquello que decidas tener y eliminar de tu vida aquello que ya no desees experimentar. Pero nunca te resistas a nada. Si piensas que por medio de tu resistencia lo eliminarás, piensa otra vez. Lo único que harás es colocarla con más firmeza en lugar. ¿No te he dicho ya que todo lo que pensamos es creador? Cuando queremos dejar alguna costumbre
o cambiar algún hábito, es suficiente visualizar en el espíritu sin esa costumbre o hábito y desarrollar esa creencia hasta que estés seguro de que en esa dimensión ya no es tu elección. Cuando se dice como dentro fuera, precisamente es esto. Cuando en esa dimensión somos, vivimos, disfrutamos lo que hemos decidido experimentar, entonces se reflejará fuera en lo físico. El hombre dice, incluso un pensamiento que diga que no quiero algo. Dios le dice, si no lo quieres, ¿por qué piensas en ello? Porque no olvides, todo pensamiento se crea. Entonces dice, repito, si no lo quieres, ¿por qué piensas en ello? No le concedas un segundo pensamiento. Pero si debes pensar en ello, es decir, si no puedes dejar de pensar en ello, entonces no te resistas. En lugar de ello, mira a lo que sea directamente, acepta tu realidad como creación tuya y luego decide mantenerlo o no según desees. Aquí contesta muy bien lo que al principio comentaba. Si hay algo que no quieres o no te guste, deja de pensar en ello. Y no mantengas esos pensamientos con informaciones del exterior. Y ahora me pongo en esta situación que estamos. Si tú escuchas los informativos, y si tú escuchas cantidad de información que hay por ahí, si todo pensamiento, todo miedo, toda creencia lo vamos a ejecutar, no es hora de empezar a tomar medidas con lo que pensamos, con lo que escuchamos. Y Dios le dice, ¿de qué dependería esa decisión? Y Dios le contesta, ¿de quién y qué piensas que eres? ¿Y de quién y qué decides ser? Más claro, agua. Según lo que decidamos ser, depende de lo que pensemos, de lo que creemos, de lo que escuchamos. Y Dios dice, de esto es lo que depende toda decisión, cualquier decisión que hayas tomado en tu vida y puedes tomar en el futuro. Dice Dios. Para que veas la potencia, la capacidad que tenemos dentro. Todo esto es tan claro y tan fácil de asimilar que solo se necesita estar dispuestos a cambio. Estar dispuestos, nada más. Si no estamos dispuestos, porque le hacemos más caso al ego, al cuerpo, pues no vamos a continuar. Pero es tan fácil de entender que si estamos dispuestos a cambiar, tenemos que cambiar de forma de pensar. Si tienes dudas, conversa con tu alma, que esa sí sabe todo. Ella te contestará y podrás avanzar. Dios dice, no puedes alejarte de algo, pues te perseguirá y volverá una y otra vez. Por lo tanto, no te resistas a la tentación, simplemente apártate de ella, acércate a mí y apártate de cualquier cosa distinta a mí, que es el ego. Apártate del ego. Comunícate con esa energía. Familiarízate con esa energía. Para entender esto, es conveniente en esas tentaciones que vienen del ego. Búscate un rincón de soledad y comunícate con tu interior. Esa experiencia yo ya la he hecho muchas veces. Y mi experiencia es muy exitosa y muy relajante. Y Dios dice, pero debes saber esto.
No existen los caminos equivocados, puesto que en este viaje no puedes dejar de ir a donde vas. Simplemente observad quiénes y qué sois, y hacéis y tenéis, y mirad a ver si eso os sirve. El sentido de la vida no es ir a un lugar, es darse cuenta de que ya estáis allí y siempre habéis estado. Estás constantemente y para siempre en el momento de creación pura. El sentido de la vida es, pues, crear quiénes y qué sois y luego experimentarlo.